plataforma, en la sección de prácticas, tenemos ahí el de método de disección. Yo le mencionaba que íbamos a trabajar sin interfaz gráfica, o sea, esto no lo vamos a diseñar, ¿ok? Vamos a tratar de, usando el otro tipo de programación que tiene el MATLAB, pues dar los mismos resultados que tendríamos, por ejemplo, en este caso, en la interfaz gráfica, donde me pide los datos iniciales, donde me muestra la gráfica de la función, me muestra las iteraciones y me muestra el cálculo de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el diagrama. Déjame abrir. Tenemos el diagrama del método. ¿Okay? Fue el que desarrollamos la clase pasada. Entonces hay que abrir el MATLAB o el Octave, cualquiera de las dos versiones que tengan ustedes. Bueno, espera a que cargue ahí la aplicación, ¿no? Pero bueno, mientras vamos a recordar el diagrama este. Pues así rápido, mi dato de entrada, pues son estas cuatro variables, que es la función, la tolerancia y el intervalo, ¿no? El valor inicial de X y el valor final de X, A y B. Tenemos el proceso, que sería esta parte, y la salida, ¿no? Que mi resultado es la variable X. Entonces, en el MATLAB lo que vamos a hacer es, primeramente, establecer la carpeta de trabajo. El grupo 3.1, prácticas. Ahí está mi carpeta. Pues ahorita no tengo ni una, pues no tenemos ni una práctica, ¿no? Entonces vamos a crear un folder para la práctica número 1 y luego poner método de... Entonces ahí vamos a crear nuestra práctica, ¿no? Entonces, en vez de crear con el guide para generar la interfaz gráfica, aquí va a ser más simple. Simplemente vamos a ir a la ventana de la carpeta actual a crear un nuevo archivo de tipo script. ¿Ok? Y le vamos a poner el nombre que querramos ponerle, ¿no? En este caso le voy a poner mi sección. Y recordando ahí un poco, los nombres tienen que ser sin espacios, sin símbolos, sin guiones, solo letras y números. ¿Ok? Normalmente la manejaremos en minúscula porque sí importa si es mayúscula o minúscula, entonces para no estarnos confundiendo vamos a dejar en minúscula. Entonces, ya que creamos el archivo, simplemente lo abrimos. Al abrimos me va a abrir el editor de un archivo de tipo M, o donde yo puedo escribir código, ¿no? Entonces, voy a poner aquí el diagrama a un lado. Y ahí está, ¿no? Entonces, para ir siguiendo el diagrama, irlo programando acá. Entonces, un programa, ¿cómo está compuesto? Por los datos de entrada. Aquí tendríamos un proceso, procesamiento, y por aquí los datos de salida, o sea, los resultados. Y así está el diagrama, ¿no?
Entonces, lo primero es que hay que programar las entradas. Y aquí es donde se cambiaría un poquito. Supongo que lo vieron, repito esto en la clase de programación, pero bueno, aquí lo vamos a recordar. En programación, si usan interfaz gráfica, para la entrada de datos usamos la función get, ¿ok? Donde obtenían lo que era la propiedad string de un edit text, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí no, aquí vamos a usar la ventana de comandos para ejecutar esta aplicación, este programa. La ventana de comandos de MATLAB. Ahí me va a pedir los datos de entrada y ahí mismo me va a pedir los datos de, perdón, me va a mostrar los datos de salida, es decir, aquí. Entonces, el MATLAB maneja una función para la entrada de datos, maneja una función que se llama input, la cual me da la opción de poner un mensaje, por ejemplo, para que yo le indique al usuario qué es lo que quiero que capture ahí. Y ese me va a regresar un resultado, la cual voy a guardar en la variable cual le voy a dar entrada, en este caso a f, ¿no? Entonces, en vez de usar aquí el get y toda la sintaxis que lleva la función esa del get, podemos usar la función input, ¿de acuerdo? Es un poquito más sencilla, menos vistosa en cuanto a la interfaz gráfica o comparándolo con la interfaz gráfica, pero es igual funcional, ¿no? Entonces, así vamos a estar usando nuestros programas, ¿no? Entonces, tenemos la entrada de la función. Para la E, lo mismo, ¿no? O sea, la función input, entre paréntesis y entre comillas, lo que yo quiero que aparezca como mensaje. En este caso, lo voy a poner tolerancia o precisión, como gusten ponerle. Cierro paréntesis, punto y coma, para que no me muestre los datos ahí la ventana de comandos, ¿no? Luego la variable A, igual, input. Y aquí le podemos poner valor valor de X mínimo, menor, paréntesis, para quien vaya a usar este método, pues sepa a qué se refiere, ¿no? Y ve lo mismo, ¿no? Input, valor de X, el mayor del intervalo. Entonces ahí tenemos las entradas de datos. Si corro la aplicación, ya sé que la guarde. Le presiono aquí Run. Ahí está, mira, está corriendo la aplicación, me está pidiendo una función, poner seno de X. Una sencilla. Tolerancia 0.001, valor de X menor 1. Y es todo, ¿no? Es todo lo que hace mi programa porque es lo único que le he programado. Entonces, si yo quiero ponerle algo adicional para que sepa de qué se trata mi programa, voy a usar la función disp. Es como display, es una abreviación de display. Entonces, si yo quiero mostrar algún dato, algún mensaje, voy a usar la función disp y entre comillas lo que quiera mostrar. Aquí lo voy a poner en mayúscula, método de bisección. ¿Sí? Para que de inicio aparezca eso, ¿no? Y de una vez, vamos a programarle aquí, minúscula, el comando CLC es para borrar pantalla. Quien ha utilizado mucho aquí el command, si empiezo a escribir algo, para borrar la pantalla, escribo CLC y se borra, ¿no? Entonces, para que de inicio aparezca limpia mi pantalla de comandos, voy a poner ese CLC ahí arriba. Entonces, siempre en cada método que programemos, vamos a poner ese CLC ahí arriba. Bien, aquí en la interfaz gráfica, en a ver si están viendo la pantalla completa, ¿la estoy compartiendo completa o estoy compartiendo nada más el MATLAB? La pantalla completa. Completa. Ok, sí están viendo esto, ¿no? Ok.
Bueno, les decía, aquí cuando yo escribo la función, pues normalmente yo graficaba, pues para saber qué datos iniciales ponerle aquí, ¿no? O sea, para saber el valor de A y B, pues, necesito saber o ver la gráfica, el componente de la gráfica de la función para saber qué datos iniciales darles, dependiendo de la raíz que me estén pidiendo, ¿no? Entonces, si me están pidiendo, por ejemplo, esta raíz, pues ya le daría un dato entre, no sé, 0.5 o 1, entre 1 y 1.5, ¿no? Entonces yo necesito graficarlo. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a mandar que grafique. Se me perdió. Acá está. Que en cuanto yo introduzca la función, la grafique. Y por ahí hay una función, se llama zplot. Simplemente le digo, o le paso como parámetro una función y la va a graficar. ¿Ok? Entonces, si yo corro la aplicación, me aparece limpia, me pide la función, poner seno de X, va entre apóstrofe porque es este, un dato de tipo cadena, ¿no? Le doy enter, tarda un poquito porque va a procesar la función y ahí está. Entonces ya podría yo decidir qué datos iniciales darle, ¿no? Para que quede un poquito más claro, vamos a poner que muestre una cuadrícula, así como estaba la gráfica de él, que está en la práctica. Voy a cerrar aquí, voy a cancelar esto. Después de esto le pongo grid on y con eso ya me va a mostrar una cuadrícula, ¿no? Pues esto es nada más para lo de la gráfica, borrar pantalla, todo lo demás pues ya lo conoce. Bueno, son datos de entrada, ¿no? Bien, entonces ya tenemos lo necesario para los datos de entrada. Vamos a continuar entonces con el diagrama. Ya tenemos programado este símbolo de arriba. Entonces sigue este de acá, que esto ya va en la parte del proceso, ¿no? Y este, cuando yo lo veo en diagrama de flujo, ¿qué significa? Ya sé que es una condición que me va a seguir un camino por el sí, otro por el no, o si es una repetición. ¿Y cómo voy a detectar esto? Si hay una flechita que viene de abajo y llega hacia el mismo símbolo, significa que es repetitiva. Si tengo este caso, por ejemplo, es el mismo símbolo, tiene dos salidas, pero no hay ninguna flechita regresando hacia él, significa que es condicional nada más. La forma de identificar ahí en un diagrama de flujo a qué se refiere este simbolito. Entonces, es la estructura repetitiva y aquí en el MATLAB la estructura se llama, o la función se llama while. Y así como está ahí, mientras sea verdadero, pues se va a estar ejecutando eso, ¿no? Que así lo programamos. Entonces, todo esto que está aquí en la parte del sí, pues va dentro del ciclo, y luego después del ciclo, o termina el ciclo, iría la parte del no. Entonces, mientras se cumpla eso, pues vamos a hacer todos esos procesos, que prácticamente sería, cuando es un cuadro de procesos, es copiar tal cual está aquí, ¿no? Entonces, x es igual a a. Cuando igualamos una variable o le asignamos un valor a una variable, hay que usar aquí el punto y coma. El MATLAB me lo pide, como, o lo sugiere nada más para que no aparezca el dato aquí. Entonces, es hacer x igual a, luego en FDA calcular la evaluación de la función, x igual a b, en f de b calcular la función en b, calcular el punto medio en x, que es a más b entre 2, luego evaluar
f de x y llegamos a este símbolo, que sí es el símbolo de condición, ¿no? Ahora, ¿cuál es la instrucción para el símbolo condicional? A ver, ¿alguien recuerda ahí en programación cómo generamos una condición de ese tipo? Donde validamos una operación relacional, en este caso f de x igual a 0. Con el if. Con el if, ¿no? Cuando encontremos ese símbolo es el if, si es de tipo condicional, ¿no? Entonces pregunta si f de x es igual a 0, tal cual está ahí. Adentro va la parte de que se cumple, que sería hacer un break, que se salga del ciclo. Y luego iría la parte del no, con un else. Pero si no hay nada en la parte del no, pues directamente cerramos la condición con el end. ¿Ok? Y ahí está. Que si igual lo dejo así, else, no pasa nada, ¿no? Pero pues como no hay nada en la parte del end, pues lo quitamos. Entonces luego sigue otra vez otra condición. O sea, hasta el mismo símbolo, donde no regresa ninguna flechita de abajo hacia arriba, significa que no es ciclo, sino que es otra condición. Entonces va otro if aquí. Entonces simplemente estar traduciendo el diagrama. No tenemos el diagrama, prácticamente ya resolvimos el problema y lo que faltaría nada más sería f de x, ¿no? Sería codificarlo pues en el lenguaje que sea, en este caso pues aquí el MATLAB, ¿no? Es mayor que 0. Primero va la parte del sí, o sea que a es igual a x y coma. Ya no hay más en la parte del sí. Luego la parte del no, en este caso si tiene algo en el no, entonces si pongo el else. Y ahí va lo que está en la parte del no, b igual a x. Ya no hay más en la parte del no. Cierro la condición. Y viene otra tercera condición. O sea, otro if. Y aquí pone un valor absoluto. El MATLAB maneja la función que se llama ABS. Entre paréntesis, lo que yo quiero calcular el valor absoluto sería B menos A. Si es menor o igual que E, dice que haga un break. En la parte del no hay nada. Finaliza. Finaliza la condición. Y aquí como ya estoy regresando a este de aquí arriba, o sea, el ciclo, pues también hay que finalizarlo. O sea, después de esto va otro end para finalizar mi ciclo. Y después de esto, en la siguiente línea se programa lo que viene en la parte del no del ciclo. O sea, todo el resto, ¿no? Que ya es una salida, entonces vamos a escribir acá. Mostrar el valor de x. Y para eso decíamos, va a usar la función de display. Display x. Y antes hay que mostrarle algo, ¿no? Display, que diga la solución es, más para que muestre ahí ese mensaje. Y listo, como si lo programamos bien, el diagrama, y si está bien elaborado el diagrama, obviamente, pues va a dar resultado, ¿no? Vamos a probarlo. Dice que lo guardemos, nos vayamos a la ventana de comandos y escribamos el nombre del archivo, que lo puse en sección, enter. Ahí está, no borra la pantalla, me pide la función, vamos a ponerla, esta que es más simple de escribirla, seno de x. Ahí me muestra ya la cuadrícula, miren. Te voy a encontrar esta raíz. Si quiero encontrar esta raíz, el método me dice que le dé valores en x que se encuentre entre los que se encuentre la raíz. Entonces voy a agarrar 2 y 4, ¿no? Antes me pide la tolerancia, le voy a poner
Una muy alta, al cabo más la base de los cálculos, ¿no? Valor de A le decía que era de 2, ¿verdad? Entre 2 y 4. Y ahí está, ¿no? Y es correcto, se dan cuenta, es el valor de pi, ¿no? O sea, el primer ciclo de la función seno, el primer corte va a ser en el 3.1416, ¿no? O sea, el valor de pi. Entonces, ahí con eso compruebo que está correcta, ¿no? Mi solución. Bien, lo hice a lo mejor un poquito rápido, jóvenes, porque pensé que iba a tardar menos y como ya había perdido un poquito de tiempo por el Zoom. No sé si tengan alguna duda. Repito, prácticamente esto lo resolvimos la semana pasada, ¿no? Al elaborar el diagrama de flujo. Lo demás, pues, consiste simplemente en traducir o codificar cada símbolo con su respectiva instrucción del lenguaje, en este caso el MATLAB, que vamos a estar utilizando, ¿no? Y ahí está, ya tengo el resultado. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Profe, para que salgan más dígitos de la solución, ¿cómo? Usas el format al inicio o antes de mostrar datos, normalmente se hace al inicio, ¿no? Format, creo que es long. Hay diferentes formatos, ¿no? Ahorita lo checamos. Si pongo format long, 3, 2 y 4. Bueno, ahí muestra 15, creo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Si lo pongo formato short, me va a mostrar como 5 nada más. Pero bueno, vamos a buscar aquí en la ayuda, miren. En la ayuda del MATLAB. Format en MATLAB. Ahí me va a mostrar el formato largo. Esta forma long. Pi lo muestra de 15 dígitos. Existe este format short en, que el efecto es, bueno, aquí ya manejado, ¿no? Format compact. No, este es por defecto. Creo que hay otros que lo convierten más largo. O de forma científica como este, ¿no? Debe ser este, short end. Long end. Bueno, ahí pueden checar ustedes el que ustedes gusten, ¿no? Oiga, profe, pregunta. ¿Qué tipo de función le tenemos que dar? O sea, ¿de senoidal, de coseno o de qué tipo? Aquí al momento de escribirlo, ¿no? Por cualquier tipo, ¿no? O sea, este método me dice que me resuelve para funciones trigonométricas, polinomiales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a una polinomial, vamos a correrlo. Una sencilla, 3 por, bueno, va entre comillas, ¿no? 3 por X. Y siguiendo el formato de una operación aritmética en MATLAB, ¿no? O sea, usar los operadores. Hay 3 por X cuadrada menos 5 por X más 4. Bueno, no sé si tenga raíz, ahorita vamos a ver en la gráfica. Tengo 3X cuadrada menos 5X más 4. Y la gráfica, bueno, queda aquí escondida. No, bueno, no tiene raíz, ¿no? Se dan cuenta, la gráfica llega, nunca corta el eje de las X. Bueno, no va a tener raíz, lo voy a cancelar esto. Con control C, yo puedo cancelar o terminar la ejecución de un programa, ¿no? Voy a escribir otra vez. Disección. Le vamos a restar esos 4. Creo que con eso va a bajar la función, ¿no? Ahí está, miren. Entonces le puedo dar valor entre 2 y 4, o 0 y 4 lo voy a poner. La tolerancia 0.001. Valor menor de A, 0, 4, ¿no? Entre esos dos valores está la raíz. Y ahí está, 22573. Es que, bueno, ahí la dejé el formato corto, ¿no? Son 4 decimales.
Si quiero que aparezca connotación científica, decía como que long E. Entonces, cualquier tipo de función, ¿no? Repito, siempre y cuando la escribamos como debe ser al momento de escribirla aquí, ¿no? Y va entre comillas. Ok, jóvenes, ¿alguna otra duda? Ninguna. Bueno, entonces tienen el día de hoy y mañana para subir la práctica, ¿no? Todavía no lo he finalizado, ¿no? No lo estoy recordando ahí. Porque si recuerdan aquí, decía, vamos a tratar de dejarla más o menos que me muestre la misma información que esta interfaz gráfica. Entonces, cuando ya me pide la función, me pide estos datos iniciales, me muestra la gráfica, ya me muestra la raíz, pero no me muestra las iteraciones. ¿Ok? Entonces voy a hacer que me muestre estas iteraciones. ¿Cómo voy a hacer? Pues voy a tener que formar una tabla. Si recuerdan, este control que está aquí es un table. Entonces, de alguna manera también hacíamos lo mismo cuando programamos con interfaz gráfica, íbamos formando una tabla para mostrar estos valores. Entonces, yo de alguna manera necesito hacer eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agarrar cada columna y tratarla por separado, o sea, ir armando estas columnas. O sea, cada una de ellas, ¿no? Que son 5, ¿no? Es A, B, X, F de A y F de X. Y mostrarlas al final. Aquí de alguna manera tengo que mostrar, aparte de la solución, la tabla. Voy a poner aquí iteraciones. Y por aquí debo mostrar alguna tabla, ¿no? Así lo voy a poner, tabla, el nombre de tabla. Obviamente esta variable todavía no existe, necesito formarla yo antes de mostrarla aquí. Y decir, tengo que formar columna por columna. Y para eso, bueno, voy a agregar una primera columna que sea de las iteraciones, ¿no? O sea, donde se muestre el 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de iteraciones. Entonces, para eso, yo dentro del ciclo tengo que estar contabilizando esas iteraciones. Usar alguna variable y que me lleve la contabilización de esas iteraciones. ¿Ok? Se puede usar de varias maneras, ¿no? Yo lo voy a usar de esta manera. Genero la variable i, va a empezar en 1, y antes de que termine el ciclo, la voy a estar incrementando de 1 en 1. De tal manera que la primera vez que entre aquí es la iteración 1. Cuando termine, se va a incrementar, va a ser iteración 2, y ahí va a estar 3, 4, 5, 6. De tal manera que yo la tengo que estar cachando en algún vector. Normalmente yo a los vectores le pongo la letra V antes del nombre que quiero ponerle. O es un vector para I, le pongo VI. Así ya conozco, sé que estoy haciendo referencia a que es un vector de una variable, ¿no? Que en este caso es la variable I. Entonces, ahí voy a estar diciendo que en la posición I, porque voy a empezar en la 1, luego en la 2, luego en la 3, luego en la 4, que lo que estaría haciendo sería en esta posición, cambiar a la 2, cambiar a la 3, cambiar a la 4, que va a estar almacenando pues el mismo valor de I. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el renglón 1 está el valor 1, en el renglón 2 está el 2, y así. Entonces, en este caso, pues no hay problema. Ahí lo tengo ya. Ahora en A, ¿qué es lo que hago? Después de que calculo A, sería aquí. No, realmente aquí no estoy calculando A, ¿no? Pero aquí estoy dando el primer valor de a la variable X. Aquí voy a crear otro vector que se llama el vector de A. Y debo decir que en la posición I, para que siga el mismo renglón de la iteración, si es el primero, pues va a tomar este valor.
Si es el segundo, va a tomar este valor, tercero, este valor, etcétera. De acuerdo a lo que tenga, le voy a decir que es igual a. Y ya tengo, o con eso ya tendría la columna A. Todos los renglones de A deberían estar almacenados en ese vector. Lo mismo para B. Tengo a B, aquí lo pongo. Vector en B, en la posición I, es igual a B. ¿Qué más me pide? El X. ¿Dónde calculo X? Aquí abajo. Vector en X, en la posición Y, es igual a X, que es el que quiero almacenar. Luego f de A y f de X. F de A lo calculé aquí arriba. Vector f de A en la posición Y es igual a f de A. Y el f de X aquí está abajo. Vector f de X en la posición Y es igual a f de X. Y ahí está. Se supone que aquí ya tengo todas las columnas o todos los datos de las columnas almacenados en vectores. ¿Ok? Que los pude poner todos aquí abajo. Y pude haber puesto todos estos, sí, pero como en mi algoritmo puede que brinque o se salga, dadas estas condiciones, pues la última iteración no se llenaría. Entonces, la otra es que lo hubiera puesto todas aquí. O sea, todas estas que agregué, el BI, el BA, el BFA, si lo pongo aquí, no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando no se modifiquen las variables a las cuales estoy asignando a cada vector en este tramo o en este trayecto. Entonces, para evitar eso, yo siempre lo pongo inmediatamente después de que le asigné un valor a la variable del vector correspondiente. Por ejemplo, aquí, después que asigné la variable i, lo asigno al vector en i. ¿Por qué dentro del ciclo y no lo pongo aquí afuera? Si lo pongo aquí afuera, pues nomás se va a repetir una sola vez. Yo quiero que se esté repitiendo por cada iteración, entonces por eso va dentro del ciclo. Igual con a. Aquí tengo el valor de a, aquí lo asigno a la variable. El f de a, lo calculo aquí, y aquí lo asigno al vector. ¿Okay? Para no caer en el error de que por aquí en algún proceso se modifique esa variable de FA y por lo tanto no tenga el valor correcto, ¿no? Entonces por eso lo hago de esa manera yo. Entonces con eso ya tengo los vectores, ¿no? Y si recuerdan, un vector se va a estar mostrando de forma horizontal. Entonces yo al vector lo tengo que transponer. Y para generar una tabla, que voy a mostrar con esta variable tabla, voy a usar la función, ¿sí? Table. Y entre paréntesis deben ir las columnas que quiero agregar, o sea, las variables, dice ahí, miren. ¿Cuántas columnas? Pues las que yo requiera, ¿no? Y en el orden en que quiero que aparezca. ¿Ok? Entonces, ¿qué orden va a ser? Pues es A, bueno, primero las iteraciones, luego A, B, X, F, A y F de X. Entonces, la iteraciones está, decíamos, que en el vector VI. Entonces, vamos a poner VI. Y su transpuesta. Con eso, si recuerdan, con la apóstrofe transponemos un vector o una matriz. ¿Y para qué transpuesta? Porque, le decía, al estar formando el vector, se va formando de forma horizontal. O sea, todos los valores de X, perdón, de Y, está formando 1, 2, 3, 4, o sea, en un solo renglón y n columnas, ¿no? Entonces quiero que aparezca en una sola columna y n renglones, o sea, de manera vertical. Entonces por eso lo transpongo, ¿no? Lo mismo para el vector de A. Vector en B. Vector en X. Vector de FA. Vector FX. Y ahí ya formé la tabla. La tabla de las iteraciones, si no me equivoco con las variables, se agarra cada columna y separadas por coma. O pueden ir separadas por un espacio también así.
Yo lo pongo con coma para que quede más clara ahí la separación. Entonces, ya con eso forma la cuadrícula, la tabla de valores, y aquí simplemente muestro la palabra iteraciones y luego muestro abajo la tabla. Vamos a correrla. Vamos a la misma función, el seno de x. Ahí está, decíamos que entre 2 y 4. Bueno, la tolerancia es 0.0001. Entre 2 y 4. Y ahí está la tabla de valores. Me muestra las iteraciones, me muestra las columnas y me muestra los valores. Y al final la solución. Aquí copio esto. ¿De acuerdo? Yo para que la columna no quede tan, vamos, no quede tan amplia la tabla, yo normalmente manejo el formato corto, ¿no? A menos que quiera ser muy preciso en mis cálculos, o sea, que sea más de 10 cifras decimales, pues ya agrego el otro, por default, que es el formato largo. Otro detalle, el nombre de las columnas me lo pone así, var 1, var 2, var 3, o sea, no me identifica a qué se refiere cada cosa. Bueno, ya me queda un minuto aquí en el Zoom, voy a ver si alcanzo a hacerlo, ¿no? Si no, ahorita le continuamos, muchachos, si me cortan, ¿no? Entonces, para hacer esto, yo tengo que formar una lista con el nombre de estas columnas. Entonces, me voy a ir acá. Y en la tabla, voy a poner como una variable que se llame de encabezado, pues. Y voy a formar una lista, le decía, para eso uso las llavecitas. Y con el nombre que quiero que tengan las columnas. Por ejemplo, iteración, para la I. El otro, pues nada más la separo por coma, ¿no? La variable A. Luego B. ¿Cuál sea? Sigue F de A. No puedo poner paréntesis ni nada, por letras y números. F de X. Y ahí está. Le faltó X, profe. Sí, me faltó X, ¿no? Aquí iría X. Ahí está. Y al final de... Y aquí me quedé, ¿no? O sea, tenía la tabla, que la formé con la función table. Luego cambié el nombre aquí, ¿no? Para que no piensen que se tiene que llamar tabla. Se puede llamar T, por ejemplo, nada más. Obviamente aquí tengo que darle la salida con T. El que importa es la función esta, ¿no? Se llama table. Entre paréntesis y separado por coma, pues cada columna que voy a agregar. Ahora, si quiero poner un encabezado diferente a ese que aparecía, después de que ponga todas las columnas, voy a poner coma, un parámetro que se llama, variable name, sin eso así. El nombre de la variable, coma, y la lista con el nombre, que es esta de aquí. Aquí importa el punto y coma. Aquí le puse en cap, el encabezado. Entonces, después de que termine de poner todas las columnas, pongo el parámetro variable name, por coma, ya pongo el listado ese. Y ahora sí, ya debería poder salir pues, bien formateada ahí la tablita, ¿no? Tolerancia 0.0001 entre 2 y 4. Y ahí está, miren. Las iteraciones A, B, X, F de A y F de X. Y ya pues queda un poquito más clara, ¿no? La función. Bueno, de aquí, como le di una tolerancia muy alta, pues debía haber manejado un formato más largo, ¿no? Para que se viera mejor el resultado, ¿no? Pero bueno, ya es
es cuestión ya de gusto, ¿no? Cómo quieren formatear esta parte. Y pues ahí está, jóvenes. Es otra forma de programar aquí en MATLAB. Es la más usada en el área así científica, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no importa mucho cómo se visualice, ¿no? Sino que lo que importa son los datos.